Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a la clase número 1 de Apocalipsis. Bienvenidos. Esta clase esperamos en Dios y le pido a Dios que sea una clase de mucha bendición para su vida. Permítame hacer una oración para empezar. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de impartir esta clase, de este libro tan hermoso pero al mismo tiempo tan complicado. Gracias por la vida de John MacArthur, Padre, porque tú lo usaste para escribir este libro que es de gran ayuda y de gran bendición para entender algunos conceptos y, Padre, para ayudarnos, guiado por tu Espíritu, Padre, de que nosotros podamos llegar a conclusiones correctas, Señor, basado en el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación de tantos eventos futuros. Padre, en tu mano ponemos este tiempo, esta clase, cada una de las clases grabadas, cada uno de los cuestionarios, que bendiga la vida de mis hermanos, que los ayude y los prepare, Señor, para el encuentro tuyo, porque este libro está escrito exactamente porque el tiempo sí está cerca. Gracias, en tu mano nos ponemos y te doy gracias por la oportunidad que nos das de impartir esta clase. Bendice a cada alumno al ir tomando cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces, hermano. Como decía yo ahí, es una clase que tiene muchas cosas interesantes. John MacArthur, al igual que Paul Ben-Guare, llevan la misma línea teológica. Son premilenialistas, dispensacionales, que es la línea que un servidor cree, aunque pudieran haber algunos puntitos de desacuerdo con Ben-Guare, ya ustedes lo vieron. Igual puede ser que ahora acá en MacArthur, sobre todo con respecto al asunto de si hay salvación, ¿verdad?, en la tribulación para los gentiles o no. Yo tengo mi propio punto de vista y, bueno, respeto, ¿verdad?, el de estos grandes maestros. Pero vamos a adentrarnos a cada una de las preguntas, hermano, esperando que sea de gran bendición para su vida. Es un librazo de John MacArthur. Con respecto a la introducción, ¿por qué se dice que Apocalipsis enseña mucho más que profecía y qué es lo que describe también? Acuérdate que las preguntas pueden variar, hermano, porque aparte de ser una rica fuente de verdad en los postreros tiempos, describe también la victoria final de Jesucristo sobre Satanás. Reseña el establecimiento político final del mundo y relata la carrera del último anticristo, aparte de muchísimas cosas más que va presentando. También habla del arrebatamiento de la iglesia, de Apocalipsis 3:10, del tiempo de 7 años de gran tribulación, y explica 3 años y medio y 3 años y medio de la gran tribulación, la más intensa, capítulo 7, verso 14, la segunda venida de Cristo, la batalla culminante del Armagedón, el milenio, el juicio final ante el trono blanco, el estado final del infierno y de los redimidos en el cielo nuevo y tierra nueva. O sea, es un libro maravilloso, pero igual con muchas figuras que se hace un poquito complejo. Por eso pedimos a Dios que Dios nos ayude para entenderlo, ¿verdad? Y que, bueno, lo que MacArthur escribe nos ayude a entender muchos conceptos. MacArthur es un maestrazo de homilética, así que el libro está muy bosquejado. O sea, enseña expositivamente verso por verso, pero lo va como bosquejando y eso ayuda a entenderlo mucho mejor. Así que es una gran bendición este libro. Los nombres de Jesús en Apocalipsis, hermanos, hay muchísimos preciosos, ¿verdad? El primogénito de los muertos, o sea, el primero que muere y resucita para ya no morir. Porque antes hubieron muchos otros que resucitaron, ¿sí? Y Jesús resucitó a Lázaro, pero volvió a morir. O sea, es el primero de los muertos que ya no vuelve a morir. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¡Ay, qué bendición saber que tiene a sus 7 estrellas a su diestra! O sea, significa esas estrellas los pastores. Y anda en medio de la iglesia, que significa, ¿verdad?, los 7 candeleros de oro. El que tiene la llave de David y abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Es una bendición, ¿verdad?, que él es el que tiene esa autoridad y el que dispone a abrir o cerrar, ¿verdad?, todo, porque él tiene poder para hacerlo sobre todo. Él es el soberano de los reyes de la tierra, por algo es el rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 1:5, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás es la frase que más se repite, ¿verdad?, ahí en Apocalipsis igual, o el título, y también, hermanos, en la Biblia, de una manera impresionante, cuántas veces aparece como Cordero de Dios. El amén, el testigo fiel y verdadero. El amén es el así sea, ¿verdad? Y por lógica es el testigo fiel y verdadero, el que lo que promete lo cumple. Y aún con respecto a juicio, la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Tremendo, ¿verdad? Esos títulos, esos nombres que tienen mucho que ver, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Que por cierto, ahorita que estamos grabando esta clase, está en boga sobre el asunto, ¿verdad?,
lo de la guerra que está pasando y por lo cual tenemos que orar por Israel, pero orar también por los palestinos. Bueno, espero que tú lo estés haciendo de la manera correcta, ¿verdad? No solo orar por Israel, sino orar por los palestinos, que haya paz total y que todos ellos conozcan a Cristo, porque aún los israelitas, la mayoría de ellos judíos, no aceptan que Cristo sea su Salvador, su Dios, su Mesías. Siguen esperando a otros. Lejos de ser un libro misterioso e incomprensible, ¿cuál es el propósito de Apocalipsis? Hermano, el propósito es revelar la verdad. Su título es la revelación de Jesucristo. O sea, revela, descubre, ¿verdad? Jesucristo en toda la extensión de la palabra para tiempo futuro. La palabra griega traducida como Apocalipsis puede traducirse como un descubrimiento, una manifestación, y se emplea en el Nuevo Testamento para referirse a la revelación de la pura verdad espiritual. Ahí aparece, por ejemplo, Romanos 16, 25, la palabra. ¿Qué es revelar? Es recorrer el velo, descubrir el velo para que se vea el futuro desde la óptica, ¿verdad?, de cómo lo presenta el apóstol Juan, que es a quien se le da esa revelación para que la escribiera. ¿Cuántas veces y cuáles son los versos que identifican a Juan el apóstol como el autor del libro? 4 veces. Versículo 1, 4 y 9 del capítulo 1 y capítulo 22, verso 8. Ahí se dice claritamente ahí. La iglesia primitiva siempre afirmó que Juan, el hijo de Zebedeo, sí, hermano Jacobo, uno de los 12 apóstoles y autor del evangelio y las cartas del mismo autor de Apocalipsis, es el mismo autor de Apocalipsis. Hay quienes han dicho que es otro Juan, no, es el mismo Juan. Y hay un verso que para mí es importante y clave, permíteme dárselo. Es Juan capítulo 21, y me vas a mandar la cita que te estoy dando ahorita, ¿verdad? Como punto de evidencia. Juan capítulo 21, para mí este verso muestra que en realidad este es el mismo Juan, porque es a este Juan del que dice esta palabra, se la dijo a Pedro. ¿Te acuerdas? Va el Señor platicando con Pedro y el Señor le dice, está reprimiendo a Pedro, Pedro, me amas, y le dice cómo va a acabar él. Y entonces de pronto Pedro ve que lo sigue el discípulo amado, que es Juan. Y le pregunta, Señor, ¿y de este qué? Como diciendo, a mí me estás diciendo, pero ¿y de este qué? Y el Señor le dijo estas palabras: si yo quiero que él quede, o sea, refiriéndose a Juan, que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Como diciendo, me fea la palabra, pero ¿a ti qué te importa? Sígueme tú, Pedro. ¿Sí? Yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿A qué se refiere? Dice que este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, es lo que pensaron algunos. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino dijo que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Qué significa? Que el plan de Cristo era que Juan iba a quedar hasta que viera su venida. Él la vio en Apocalipsis. ¿Sí me entiende? Ese verso comprueba que este es el Juan, porque está refiriéndose a la función que Cristo le iba a dar a Juan de escribir su venida, porque lo que aparece exactamente en Apocalipsis, capítulo, todo Apocalipsis es exactamente sobre la venida de Cristo y cómo va a venir a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces es una referencia a ello, ese pasaje, ¿verdad?, que acabo de leer, que es Juan capítulo 21, versículo 21 y versículo 22. ¿Cuáles son las dos opciones principales de fecha para el Apocalipsis y quiénes la sostienen? Primero, durante el reinado de Nerón, en el año 68 después de Cristo, y durante el reinado de Domiciano en el 96 después de Cristo. La fecha de Nerón la sostienen fundamentalmente los que adoptan la interpretación preterista de Apocalipsis. O sea, preterista pre-antes, que creen que Apocalipsis se escribió antes o se cumple en el año 70, es lo que cree el preterismo. Ya lo estudiamos eso con Benguare. Y la fecha de Domiciano o la tardía es la que creemos nosotros, la que cree MacArthur, la que cree Benguare, ¿sí? Con respecto a que los premilenialistas dispensacionales son las que creemos, que se escribió, por lógica, después del año 70 y por lo tanto ese cumplimiento todavía es futuro. Los que creen que se escribió en el año 68, imagínate, 2 años después se cumplió. No tiene lógica, no tiene lógica. Eso es lo que creen que se le escribió Juan durante el año 68 en el reinado de Nerón. Nosotros creemos que fue en el año 96 después de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con la destrucción de Jerusalén. Ese es un cumplimiento de otra profecía, sino tiene que ver con cosas que todavía van a pasar. Pero los preteristas, que son, ¿verdad?, acuérdense, premilenialismo, preterismo, que creen que ya se cumplió eso en el año 70, de ahí se apoyan hablando de la fecha en que se escribió Apocalipsis, diciendo que fue en el año 68.
¿Cuáles son las 4 perspectivas fundamentales para interpretar Apocalipsis y qué cree cada una de ellas? Y esto es importantísimo. Y ya esto lo vimos con Benguara igual. Hermano, el método preterista es el que ve Apocalipsis como un registro histórico de sucesos en el Imperio Romano, en el primer siglo, en especial en el año 70. Son los que creen que Apocalipsis se escribió en el año 68, en la época de Nerón. El método historicista describe Apocalipsis como un registro de la historia de la iglesia desde los tiempos en que empieza la iglesia, de los tiempos de los apóstoles hasta el tiempo presente. O sea, lo que ellos dicen, no, Apocalipsis lo que cuenta es la historia de la iglesia a través de todos los tiempos, desde que nace hasta el tiempo presente. Eso es lo que creen los historicistas y así estudian Apocalipsis, como si lo estuvieran viendo que Apocalipsis se está cumpliendo hoy en día todo. El método idealista ve descrita en Apocalipsis la batalla sin fin entre el bien y el mal que tiene lugar en cada etapa. Son como los amileniaristas, que creen que Apocalipsis simboliza toda la batalla entre el diablo y Cristo o Dios que se está llevando durante todos los tiempos. Y el método futurista, que es el que creemos acá en el instituto, el que cree John MacArthur, el que cree Paul Benguare, que son los libros que hemos usado para escatología. Por cierto, puede ser que algún maestro tenga una opinión diferente, ¿sí? Pero pues en su mayoría tenemos la misma. El método futurista ve los capítulos 4 al 22, vea, desde el 4 al 22, como predicciones de personas y acontecimientos aún por venir en el futuro. O sea, eso es lo que creemos nosotros. Todo lo que dicen del 4 al 22 todavía se va a cumplir en el futuro. Y es más, hay un verso que apoya mucho esto, hermano. Y te lo voy a dar para que veas que está ahí mismo en Apocalipsis. Cuando el Señor manda al apóstol Juan, esto lo vas a ver más adelantito, pero te lo doy un poquito, ¿verdad? Como un adelanto. Es Apocalipsis 1:19. Si tú lo ves en tu Biblia, ahí donde estás en casa, hermano, tomando la clase, ten tu Biblia y márcalo, porque ahí vas a ver la división en que está Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto. O sea, las cosas que has visto es lo que hasta ese momento Juan estaba viendo. Cristo se le acaba de revelar de una forma impresionante. Desde el verso 1 hasta el versículo 18 es lo que Juan ya había visto. Dice, las que son, se va a referir las que están en el capítulo 2 y capítulo 3, que es con respecto a las iglesias, a las 7 iglesias, al mensaje de las 7 iglesias que están en Asia. Dice, esas son las cosas que son. Pero dice el versículo, y las que han de ser después de estas, se refiere a todos los sucesos futuros que todavía van a pasar. O sea, las cosas que ha visto es algo que Juan vio en su revelación en la isla de Patmos, del verso 1 al versículo 18. Las cosas que son es el mensaje que está en el capítulo 2 y el capítulo 3, lo que el mensaje de Cristo le decía a las iglesias. Esas son las cosas que son. En el tiempo de Juan, esas iglesias existían. Pero dice después ese mismo verso 19, la parte final, y las que han de ser después de estas. O sea, son cosas que todavía se van a cumplir, que no se han cumplido. Se van a cumplir después de que haya terminado el periodo de la iglesia. Porque esas 7 iglesias, aunque son iglesias reales, también representan a la iglesia en todos los tiempos. Eso sí es real, las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, cuando acabe el tiempo de las iglesias, dice, ese va a ser el tiempo cuando las cosas que se han de cumplir o han de ser después de estas, después de las cosas que son, o sea, del tiempo de la iglesia. Bien interesante ese Apocalipsis 1:19, me manda la cita, ¿no? Vamos a las cosas que has visto. Esa es la primera que vamos a ver ahorita. La otra semana vamos a empezar a ver las cosas que son con respecto a las iglesias. El mensaje de las 7 iglesias. ¿Cuáles son las 2 secciones principales con las que comienza Apocalipsis 1 del 1 al 8? Hermano, presenta las características concretas de este libro único y segundo, proporciona un avance de la segunda venida de Cristo. O sea, presenta en los primeros versos las características del libro, cómo es la característica del libro de Apocalipsis. Y ya empieza a proporcionar un avance de la segunda venida de Cristo. Es interesante, hermanos, esto. Cómo bosqueja MacArthur de manera homilética el tema, proclamación de las características concretas de Apocalipsis, con puntos y textos. O sea, es lo que le decía yo hace ratito, ¿verdad? MacArthur es un gran pastor, un gran predicador, que sus enseñanzas, aunque son expositivas verso por verso, las bosqueja. O sea, está bosquejado su sermón y es muy importante verlo. Basado en Apocalipsis 1 del 1 al 6, el sermón tiene 11 puntos. Así lo ves en el libro escrito, ¿no? Y es un sermón expositivo porque abarca varios versos.
pero igual textual analítico, porque MacArthur quiere añadirle fuerza a los puntos del sermón. Estos son distintos tipos de sermones que en su momento yo les enseñé en la clase de homilética, ¿se acuerdan? Cuando vimos el libro de parte de Dios, delante de Dios, de Enrique Michelet. ¿Por qué es un sermón textual analítico? Porque le añade de manera concreta una frase que la define de un modo sugestivo, llamativo, encantador. Así que ese bosquejo del capítulo 1, del 1 al 6, tiene 11 puntos. Une las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis con sus respectivos textos. Ahí está, hermano. Bienaventurado el que lee 1:3. Los muertos, los bienaventurados de aquí adelante, los muertos que mueren en el Señor, 14:3. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, 16:15. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Hay un hermoso himno antiguo, a nosotros nos gusta mucho. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, felizmente se acercan. Y algo dice ahí, por eso me olvidé. Y dice el coro, aleluya, aleluya. Hermoso. Bienaventurados los llamados a la boda del Cordero. Bienaventurados los que tienen parte y suerte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos, dice ese texto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, o sea, de esa profecía de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida. Esta es parecida a la tercera, el que vela y guarda sus ropas. Ahora el que lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hermano, 7 bienaventuranzas hermosas. Y eso es como un sermón. Nada más que sería como un sermón temático sobre la bienaventuranza de Apocalipsis. Pero ahí se dan cuenta, hermanos, cómo está todo bosquejado. 9. En el bosquejo del tema, un avance de la segunda venida de Cristo basado en el capítulo 1, 7 al 8. Hermano, tiene 5 puntos, es igual, es analítico. La necesidad de la segunda venida, capítulo 1, verso 7, en la primera parte. La gloria de la segunda venida, 7b, o la segunda parte del verso 7. El alcance de la segunda venida, 7c, la tercera parte de ese mismo verso 7. La respuesta de la segunda venida, 7d. O sea, los 4 puntos primeros de ese sermón, vamos a pensar así, ¿no? O de ese bosquejo que hace MacArthur de un avance de la segunda venida, los 4 primeros puntos están basados solo en el verso 7. Lo subdivide en 4 partes ese verso, ¿sí? Y el quinto es la certeza de la segunda venida, ya el versículo 8. Así que, hermano, es bien interesante cómo desglosa este bosquejo solamente a 2 versos. Este sermón parecería ser un poquito más temático o textual, ¿sí? Analítico, este tipo de sermón, porque usa solamente 2 versículos. Pero es en toda su serie que va verso por verso, de una exposición temática, ¿verdad? Inductiva, de verso por verso de todo el libro de Apocalipsis. ¿Cuántas veces afirma la Biblia que Jesucristo volverá y qué es lo que se ha calculado? Hermano, esa verdad aparece más de 500 versículos a lo largo de la Biblia. Se ha calculado que 1 de cada 25 versículos del Nuevo Testamento se refiere a la segunda venida. 1 de cada 25. Oh, esto es sorprendente, estos datos, hermano. Marca todo lo que dice MacArthur con respecto al lamento del segundo grupo, todos los linajes de la tierra, cuando ve a Cristo. Mire. ¿Quién me va a entajar? Ya tu casa. Sí, chao. Gracias, mi hermanito. Dios te bendiga y te recompense. Gracias, ahora. Ok, marca todo lo que dice MacArthur con respecto al lamento del segundo grupo, todos los linajes de la tierra cuando ve a Cristo, en la página 27. Dice que son gentiles, dice que puede estar relacionado, miren lo que él dice, que puede estar relacionado con el arrepentimiento de los que son salvos en aquel tiempo. Aclaro, hermano, yo lo veo firmemente que no asegura nada, pero es su convicción que puede estar, no que está, que puede, con los que son salvos en aquel tiempo. Y le pongo signo de interrogación yo ahí,
porque ya saben mi postura, que yo no creo que hay salvación en ese tiempo. Pero bueno, yo respeto lo que él dice. A diferencia de la nación judía, dice él, el lamento de los gentiles no traerá como resultado general un arrepentimiento genuino. Lamentación viene del griego koptos, que significa cortar. Entonces, parecería como que hay un punto de contradicción ahí, me parece a mí. Porque es verdad, él dice, el lamento de los gentiles no traerá como resultado un arrepentimiento genuino, general, genuino. Entonces, si no hay arrepentimiento genuino, no es real. Por otros versos que enseñan que no hay arrepentimiento de tiempo, porque el Espíritu Santo no va a convencer a la persona de pecado. Eso es en este tiempo de la gracia, cuando se predica el Evangelio. El lamento de los gentiles en su mayor parte, dice él, hermano, será motivado por el terror, no por el arrepentimiento, sino por el Cristo que rechazaron, no por el Cristo que rechazaron, perdón, sino por su condena. Ahí donde dice Apocalipsis 9:21, dice, y no se arrepintieron. Y no se arrepintieron. Puedes leer el verso. Ni dejaron de adorar a los demonios, sino que cada vez se van a corromper más. Y es que es lógico. Ya no está la iglesia, que es la que evita la putrefacción. La iglesia esractada, hermano, que es la que evitaba que eso se corrompiera más. ¿Sabes qué? Eso va a ir al degenere total. Por haberse multiplicado la maldad y tiene cumplimiento ese verso, el amor de muchos se enfriaría. No va a haber arrepentimiento. Y ahí está el texto. Entonces la pregunta es, ¿de dónde? ¿Cómo es que se salvan entonces? Esa multitud que él dice que está en el cielo, que son los que salieron de la tribulación. Es difícil. Pero dice que a diferencia de la nación judía, el lamento de los gentiles no traerá resultado grande de un arrepentimiento. La palabra se asoció con el lamento debido a la práctica pagana de cortarse a sí mismo cuando estaba en aflicción o desesperación extrema. Y se contradice, en mi punto de vista, yo creo que se contradice porque dice que será motivado en mayor parte por el terror, no por el arrepentimiento, no por el Cristo que rechazaron, sino por su condena. Así que, hermano, ahí me parece que John MacArthur se está contradiciendo. Porque si no es movido por el Espíritu Santo, un arrepentimiento genuino, entonces por terror no es verdadero arrepentimiento. Y lo digo esto porque es importante. ¿Tienes duda? Cualquier cosa que tú creas que estás de acuerdo con MacArthur, me lo puedes decir, hermano, yo estoy de acuerdo que sí va a haber arrepentimiento, que sí va a haber salvación de los gentiles en ese tiempo. No hay ningún problema. Aquí acuérdate, la idea nunca es forzarte a creer algo. No. Ni de lo que dice MacArthur, ni de lo que dice Ben Warren, ni de lo que dice el profesor Adrián. No. Aquí lo importante es que tú tengas tu convicción en lo que dice la Biblia. Y por lógica yo tengo textos bíblicos o creo en textos bíblicos que me dan a entender de que, bueno, qué chido sería. Yo diría, a mí me gustaría, oye, no importa, no urge tanto que te arrepientas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No, hoy no, puedes arrepentirte mañana. Y si no te vas con Cristo cuando venga, en la salvación, en la tribulación te puedes arrepentir y salvarte. Si yo te ofrezco eso, espérate, ¿de dónde, hermano? Yo entonces estoy contradiciendo muchos textos donde Pablo hablaba de la urgencia de aceptar a Cristo hoy, como decía también el botudo. Capítulo 2, un avance del regreso de Cristo. ¿Cuáles fueron las brutales condiciones en las que Juan recibió la revelación más extensa sobre el futuro? Estaba sufriendo una severa persecución por causa de Cristo. Desterrado como un delincuente común, hermano. Ese ancianito, apóstol Juan. Por eso usa la palabra paciencia, que significa permanecer bajo presión. Es como si le estuvieran sacando toda su fuerza. Como si cuando exprimen una naranja para sacarle todo su jugo. Estamos bajo presión. Patmos era una isla desértica y volcánica en el mar Egeo, 15 kilómetros de largo por 10 de ancho. Ahí fue sometido a trabajos extenuantes bajo vigilancia de un soldado romano, comida y ropa insuficiente y tener que dormir sobre el suelo descubierto que era muy duro porque era rocosa, de roca volcánica. Hermano, para un anciano de 90 años, fue en esa sombría y desértica isla y bajo esas brutales condiciones que Juan recibió la revelación de Apocalipsis. Qué duro, qué duro. Pero acuérdate, en el capítulo 4, verso 1, dice que Dios le dijo, sube acá, y se lo lleva, hermano, y le empieza a mostrar la adoración que hay ante el gran trono. En el capítulo 4 y 5. Y por eso es que Juan está impresionado. Para que entiendas, en medio de un sufrimiento tremendo, Dios se lo lleva a mostrarle la gloria del cielo que lo esperaba. Qué lindo es nuestro Dios.
Juan recibió su visión el día del Señor. ¿Cómo es el mejor entender ese día y por qué? Contrario al día del juicio, es mejor entenderlo como una alusión al domingo, porque la frase en griego de esta expresión es diferente a la otra que se refiere al día del Señor como juicio. Y además no tiene nada que ver con el futuro día del Señor, pues fue una visión del actual ministerio de Cristo en las iglesias. Así que, hermano, por último, en el segundo siglo, la frase se emplea ampliamente para referirse al domingo, porque la resurrección de Cristo tuvo lugar en el domingo, y al domingo se le empezó a llamar el día del Señor, o sea, el día en que el Señor había resucitado. Ese es el día del Señor. Hay que aclarar, hermano. El día de reposo sigue siendo sábado. No es que Dios haya cambiado el día de reposo de sábado a domingo. No, no, no. Pero pues es un sistema, hermano, de ley que ya hoy en día exactamente es un punto donde lo tenemos que usar y cuidar para, si tú quieres, para no trabajar, ¿no? Acá en el instituto tenemos clases ese día. Pero es muy importante que lo entiendas, que la idea de reunirnos un domingo no es porque el domingo es el día de reposo, no, sino porque es el día del Señor. Nos reunimos a celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, adorar al Cristo resucitado. Esa es la idea de reunirnos el día del Señor, el día domingo. No es porque sea el día de reposo, no. Bíblicamente el día de reposo sigue siendo sábado en ese sentido, pero ya no entra como una ley para ti y para mí, porque nosotros ahora nos reunimos, como la iglesia primitiva lo hacía, adorar al Señor el primer día de la semana, que es el día del Señor. ¿Por qué? Porque ese día resucitó Cristo. Y ese día se le presentó a los discípulos resucitados a los 8 días, el primer día de la semana. Y así empezó la iglesia a tener el hábito de reunirse el primer día de la semana, que es domingo, el día del Señor, adorar a ese Señor que había resucitado. ¿Cuáles son los 7 aspectos del ministerio continuo del Señor en su iglesia que dejan descubierto la revelación de la visión? Hermano, vea, Cristo da poder a la iglesia en medio de los 7 candeleros caminando. Ahí está el capítulo 1, 12, 13 y 20. Cristo intercede por su iglesia vestido de sacerdote. 3. Cristo purifica a su iglesia, sus ojos como llama de fuego. Habla con autoridad a la iglesia, su voz potente. Capítulo 1, verso 15. Su voz como estruendo. Mira, Cristo domina a la iglesia. Capítulo 1, verso 16 al 20. En su diestra están las 7 estrellas, que son los 7 pastores. Ellos son los que dan el mensaje que Cristo quiere que den. Cristo protege a su iglesia, la espada aguda de 2 filos en su boca. Cristo refleja su gloria por medio de su iglesia. Capítulo 1, verso 16, su rostro como el sol. Así que en cada una de las figuras, hermano, que aparece ahí, en todo ello, hermanos, hay una función. Porque cuando le va a ir dando el mensaje a las iglesias, así se le va a ir manifestando. Es interesantísimo ahí. Va a aparecer el que anda en medio de los candeleros, el que tiene su rostro como el sol, dice esto a los pastores, a los ángeles, al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna. Así se le va revelando, hermano. ¿Cuál es la función de Cristo como sumo sacerdote y por qué quiso que lo conocieran así entre ellos? Aparece con un vestido de sacerdote. Como tal, Cristo ofreció una vez el perfecto y completo sacrificio por nuestros pecados. Y ahora intercede fielmente por nosotros de manera permanente. Romanos 8, 33 a 34. Hermano, cuando es interesante, Él tiene una capacidad sin igual de compadecerse de nosotros entre nuestras tristezas y tentaciones. Hebreos 2, 18 y 4, 15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo igual de nuestra semejanza, pero sin pecado. Es un sumo sacerdote que te entiende y me entiende. El hecho de que se movía entre ellos para cuidarlos proporciona gran consuelo y esperanza en las iglesias perseguidas. Hermano, cuando alguien te dice o me dice a mí, no, es que ustedes no tienen sacerdote, le tienen que decir, claro que tenemos sacerdote. No nada más cualquiera, tenemos al sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote. Es especial. Es alguien, ¿verdad? Que es una bendición tenerlo con nosotros, porque es alguien que me entiende, que conoce mis debilidades y al mismo tiempo intercede por mí día y noche. Es una gran bendición, ¿verdad? Tener ese sumo sacerdote. ¿Cómo se entiende mejor los ángeles que Jesús tiene a su diestra? Hermano, como mensajeros, como Lucas 7, 24, 9, 52, Santiago 2, 25. Unos creen que fueron representantes de cada iglesia que fueron a ver a Juan a Patmos y llevaron de vuelta el libro, pero es más probable que fueran ancianos y pastores, uno de cada una de las 7 iglesias. Óigalo bien, uno de cada una de las 7 iglesias.
Qué interesantísimo. Son guías espirituales de cada iglesia. Por medio de ellos, Cristo establece su dominio en las iglesias. Y a ellos les da el mensaje de Cristo para que ellos se los den a las iglesias. Son los pastores, hermano. Son los pastores. ¿Cuáles son los 3 efectos que la visión produjo en Juan, hermano? Temor. Cuando le vi caí como muerto, dice Juan. Seguridad, porque llegó Cristo y lo tocó y le dijo, no temas. Y me dijo, no temas. Y me dio una palabra de no temor. Qué hermoso es el Señor. Primero lo impresiona y cae a tierra, hermano. Caí como muerto y dice, llega y me toca y me dice, no temas. Y lo mismo, de ver. Lo manda a escribir. Escribe las cosas que has visto. Las cosas que son. Es el texto que te decía yo hace rato. Y las cosas que han de ser después de esta. Y por último, 18. ¿Quiénes otros experimentaron ese tipo de temor al tener esas excepcionales visiones del cielo, hermano? Son bastantes. Isaías cuando vio al Señor que sus faldas llenaban el templo y que los ángeles decían, querubines, ¿te acuerdas? Santo, santo, santo. Dice que dijo él, ay de mí que soy hombre muerto, porque habito en medio de un labio inmundo y yo soy de labios inmundos. Y ¿sabes lo que hizo el Señor, verdad? Tomó una tenaza, un ángel, le quemó su boquita. Sí le quedaron su boquita, quizás torre. Y después preguntó el Señor, bueno, ¿y ahora quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ya dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero hermano, una experiencia, que alguien dice, no, yo acá vi una visión del Señor. Irías para abajo, hermano, y te iba a dar el patatús si en verdad nos mostrara el Señor en toda su majestad, a como lo vio Juan. Por eso es que casi lo que estaba viendo era algo indescriptible en palabras. Ezequiel le pasó lo mismo. 1:28, cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro. 3:23, me postré sobre mi rostro, vuelve a decir, hermano. Y eran manifestaciones impresionantes que impresionaban a la persona. Daniel 10:8 y 9. Ese pasaje está tremendo, hermano. El verso 8 dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, no pude aguantar. Pero oí el sonido de su palabra y al oír el sonido de su palabra caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Aclaro esto, hermano. Hay quienes han agarrado aquí para la famosa postración, que caen para atrás como condoritos, de esos que soplan o que los tocan tú. Y con todo respeto, si tú has tenido esa experiencia o si tú lo practicas, hermano. Bíblicamente no hay apoyo para esto. Caí sobre mi rostro, o sea, pegado su rostro, que era la postración de una persona, una forma de humillación, con mi rostro en tierra, o sea, pegado a tierra, no hacia atrás, no la famosa postración hacia atrás, ¿sí? ¿Te acuerdas del caso de Pedro en la pesca milagrosa? Lo mismo, cayó postrado y le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador, porque ante la majestad de Cristo, cuando hay algo glorioso, no queda más que en realidad doblegarse ante su majestad. Como dice el apóstol Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que cuando sea tiempo Él los exalte. Pero esto es algo que es muy personal. Si un día Dios se te manifiesta y te postras porque no es que me fui para atrás y me caí. No. ¿Sabes qué? Es una postración de humillación. Es voluntaria. Es que es tan grande lo que estoy recibiendo que me hace doblar las rodillas, hermano. Eso es muy distinto a la famosa meditación que alguien va y te empuja y te mueve o te tiran el saco. No, hermano, que Dios me perdone, pero ahí hay otro tipo de rollo. Tiene que ver con mucha psicología, con una mente ya predispuesta de que esa es la forma en cómo se recibe la unción. Así que pues yo quiero que me barran, yo voy para abajo. Pero hermano, bíblicamente no es esto. Esto es algo muy entre Dios y la persona, solitito. No había un show, no era en medio de un culto, nada de eso. Cristo nunca anduvo tumbando gente así, no. Simplemente Pedro, al ver el milagro grandioso, él decide caer de rodillas ante el Señor. Muy distinto. Humillarse voluntariamente bajo la poderosa mano de Dios para que Él te levante cuando sea tiempo. Así que no es pretexto para inventar falsas doctrinas o falsas ministraciones o un don especial de la famosa ministración, ¿verdad? Los tumba hombres que hay por ahí ya, con todo respeto. Muy bien, mis hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Pido a Dios que esta clase que estamos empezando, apenas estamos introduciéndonos, sea de gran bendición para tu vida.
y te provoque hambre y deseo de conocer. El tiempo está cerca, así se llama el libro, porque el tiempo está cerca. Por eso escribió ese libro MacArthur. Y bueno, creo que el tiempo cada día está más cerca y no es que precisamente haya señales, yo creo que es inminente. Va a venir como ladrón en la noche, no avisa. Pero tú y yo todos los días tenemos que estar listos y preparados para el día que nos toque irnos al encuentro de nuestro Dios. ¿Sale? Así que ánimo, mis hermanos. Dios bendiga tu vida y esperamos que tratemos de ir al día, hermano, para que en realidad esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones.